Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos en nuestro foro electoral. Ya dejamos atrás las propuestas, las ideas de los candidatos de alcaldes y diputados, y hoy es tiempo también de aprovechar en este foro para conocer algunas reflexiones y apreciaciones de esta misma campaña por aquellas instituciones que están trabajando precisamente por el enriquecimiento de la democracia, y es una muy buena oportunidad para sacar un balance de lo que se está viendo. Por supuesto, reconociendo que estamos a punto de ir a las urnas con un nuevo mecanismo para elegir diputados, con el voto residencial, y en mente con muchas otras reformas que queremos agregarle a ese proceso electoral, y de cara a lo que se ha visto, pues será importante conocer cómo lo ven estas instituciones y si lo que tenemos hoy va en la ruta de lo esperado, en el crecimiento de la democracia, de la participación ciudadana, de la transparencia y de las ideas que nos lleven al desarrollo en El Salvador. Contamos con la presencia de René Landaverde, coordinador del área de reforma política de Iniciativa Social para la Democracia. Está también con nosotros Juan Carlos Sánchez, coordinador del programa de transparencia de FESPAD. También nos acompaña Alicia Miranda, ella es coordinadora del programa Gobernabilidad Democrática de Fundaungo, y Gustavo Amaya, director de SECADE. Ellos son los invitados a nuestro foro electoral. Hoy sí no hay tiempo, no hay cronómetro para medir el tiempo, sino una abierta opinión, eso sí, sabiendo aprovechar el tiempo que tenemos para el programa de hoy sobre estas reflexiones. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues bueno, lógicamente la primera pregunta, y muy sencilla, ¿no? ¿Cómo ven el proceso? Terminó ayer a la medianoche la campaña electoral. ¿Cuáles son sus apreciaciones y percepciones de esto que va a llevar a los salvadoreños nuevamente a las urnas? René. Muy bien. De hecho, como ISD, vemos que ha habido una campaña electoral muy poco propositiva por parte de los partidos políticos. Es decir, se ha orientado más la campaña en elevar la imagen de las personas que están proponiendo como candidatos, no así, digamos, a ofrecer soluciones a los problemas, digamos, que tiene la comunidad, el pueblo salvadoreño. Por otra parte, hemos visto también un total desequilibrio en el uso de recursos entre los mismos partidos políticos. Es decir, hay partidos que han gastado millones de dólares en la campaña, y hay partidos que no hemos visto ni siquiera un anuncio comercial en la televisión. Y por otra parte también el desequilibrio entre los candidatos de los mismos partidos políticos, que hay candidatos a diputados que han hecho una gran publicidad para ganar simpatía ciudadana, pero hay candidatos también del mismo partido político que no es conocida por la población. Esto, digamos que conlleva a reflexionar sobre la importancia, primero, de que exista una regulación a través de una ley de partidos políticos para que haya, digamos, una distribución equitativa del presupuesto de los partidos entre todos los candidatos del partido, y además que para que no existan tantos desequilibrios entre partidos que gastan más y otros que gasten menos, que exista una regulación, es decir, que se establezca un techo máximo de gasto de campaña para los partidos políticos, es decir, para que no exista tanta diferencia en el... A ver, Alicia, y perdón, felicidades en el Día Internacional de la Mujer. Bienvenida a nuestro foro. Yo también me sumo a las felicitaciones para el resto de las personas, de mujeres que nos ven, ¿verdad? Es un día muy importante y bueno, felicidades también. Yo creo que es importante, además de lo que decía René, recalcar que por primera vez nos enfrentamos a una forma diferente de votar, ¿verdad? Las personas, los votantes, nos vamos a enfrentar a una forma diferente digamos, de elegir a los candidatos. Especular un poco de cómo va a ser el impacto es un poco difícil, ¿verdad? Saber más bien cuál va a ser el impacto de esto de momento. Pero ya tiene un impacto. Yo creería que sí. Bueno, yo en la mañana estaba escuchando a los compañeros de que hablaban de algunas estadísticas, ¿verdad?, donde todavía existe confusión en la gente sobre cómo votar, ¿verdad? Y es que no sé si lo que decía René era parte del impacto, es decir, sentir una campaña menos ordenada o menos propositiva. Sí, exacto. Bueno, pero yo a lo que me refería es, digamos, en el tema concreto de la forma de elegir, ¿verdad? No sabemos cómo, a la hora de votar, si eso va a generar mucha dispersión o confusión en las personas, ¿verdad?
Ciertamente está esa nueva reforma, es un avance en términos de fortalecimiento, ¿verdad?, democrático, pero ahora nos desayunamos con una noticia que pone en jaque esto, ¿verdad? Y es que el FMLN no va a ratificar las reformas relacionadas a esta forma de votar, ¿verdad? Era algo que ya ellos venían diciendo, ¿verdad? A mí me parece un poco grave porque ciertamente hablar de reformas electorales es un ámbito muy amplio, ¿verdad? Hay muchas iniciativas que hay detrás de una reforma electoral integral, ¿verdad? Pero esto es un avance y desayunarnos con esto, ciertamente tenemos ahorita enfrente las elecciones, pero es un tema que se tiene que retomar después de todo lo que pase en las elecciones. A ver, Juan Carlos, ¿cómo ve FESPAD el proceso? Bueno, pues igual me sumo primero a la felicitación para Alicia y a todas las mujeres en su día tan importante. También me sumo a las valoraciones que se han hecho acá. La pregunta que tú hacías era cómo habíamos visto este proceso. Yo, para apuntar, digamos, a una reflexión adicional, diría que hay alguna diferencia también que este proceso que termina hoy, digamos, esta parte de la campaña con respecto a años anteriores. Yo señalaría dos importantes que creo que son producto del debate, de la discusión y del ambiente que genera una reforma que da mayor participación. El primer elemento que a mí me parece realmente saludable para la democracia es que en esta oportunidad no hemos visto a personeros del gobierno, no hemos visto al presidente de la República inmiscuido en la campaña político-partidaria. Creo que eso lanza una señal muy positiva. Aún con los discursos que fueron un poco... Sí, yo creo que, bueno, hay un remanente que todavía venimos arrastrando de una cultura que por años, pero mejor. Me parece que tenemos un cambio cualitativo con respecto a otros años. Yo creo que nadie va a ocultar que el presidente de la República anterior decía que era presidente de 8 a 4 y a las 4 y cuarto ya tenía su casaca del partido y salía a hacer campaña. Creo que eso no lo hemos visto. Creo que lo demandamos como sociedad civil, lo demandamos como organizaciones sociales que estamos luchando por una mayor democracia formal y real, y creo que ha sido importante. Ese es un elemento que creo que ahora es novedoso y esperamos que continúe. Pero el otro elemento, yo me sumo a las valoraciones que hace René sobre lo vacío que han sido los contenidos de la campaña, pero creo que las organizaciones sociales hemos seguido, y en esta oportunidad lo hemos hecho más evidente, demandando a los partidos políticos, a los candidatos y a las candidatas que expresen sus puntos de vista sobre diferentes temas. Han sido una cantidad importante de foros. Fundabungo tuvo uno sobre ley de partidos políticos, una serie de organizaciones, FESPAD, ARPAS, ISD, convocamos a varios partidos políticos para hablar sobre los temas de la comunicación democrática, el derecho a la información. En las comunidades están demandándole a los partidos políticos también y sobre todo a los candidatos y a las candidatas, que ahora van a tener rostro, color de ojos, color de pelo y van a tener una foto. Les está demandando la gente que expresen con mayor claridad cuáles son los puntos de vista. Yo creo que esos son efectos positivos que esta discusión, este ambiente, esta atmósfera que ha generado la reforma nos ha propiciado. Gustavo, ¿cómo ves CADE el proceso? Bueno, felicidades a todas las mujeres salvadoreñas en su día y el llamado de que son la mayoría y que participen en las votaciones del 11. Yo comparto lo que se ha dicho, pero creo que también hay que separar la campaña de las plataformas. La campaña ha sido totalmente caótica y creo que ha sido caótica por una sencilla razón. Ha habido resistencia de los partidos políticos de entender que la ciudadanía está exigiendo más calidad en sus funcionarios públicos o en los que aspiran a ser funcionarios públicos. Entonces quiere oír propuestas, ¿verdad? Y aquí se ha metido un falso dilema de que si se ataca al partido o que si se privilegia al individuo. Si es que los partidos representan a un sector de la población con un programa y con una visión del mundo. Pero lo que elegimos son individuos. Los partidos tienen que cualificarse, elegir mejores individuos, mejores funcionarios
para los cargos públicos. Y esos son los que nos tienen que presentar y convencer a los ciudadanos. Entonces, la campaña es una mezcla, fue una mezcla del pasado, ¿verdad?, de vender una idea así genérica y con el dilema de que hoy me van a votar por la foto, entonces tengo que salir, aunque sea moviendo una banderita, ¿verdad? En las plataformas, cuando las hemos conocido en los foros, en los diferentes foros que hemos armado en coalición, individuales, ahí sí realmente ha habido una serie de propuestas que uno puede considerar interesantes. Se está produciendo, a mi juicio, un cambio en la calidad de la democracia, ¿verdad? Y los partidos políticos pues están llamados a elevar su nivel de elaboración. Y evidentemente los que hacen campañas electorales, los publicistas, los que traducen en mensajes, tienen que replantearse la forma de comunicación. Ahora, has tocado un punto muy importante, la diferencia entre plataforma y campaña, pero hemos estado acostumbrados a las plataformas. Pero cuando uno escucha plataformas, entonces se escucha hablar al partido. Y en este caso, cuando se plantea votar por persona, entonces la gente ha quedado, tal vez como decía René, en confusión. Bueno, ¿este realmente puede hacer lo que él propone o va a tener la necesidad de respetar la línea partidaria de la plataforma? Entonces, ¿en qué realmente podemos poner la confianza a los salvadoreños ahora que vamos a ir a votar? ¿Si el sujeto o sigue siendo el partido? A ver. Yo quisiera recordar que los diputados son representantes del pueblo y representan al pueblo entero, señala la Constitución, y no a partidos políticos. Ahora, el nuevo sistema de votación transitorio para el 11 de marzo establece esa posibilidad. Por lo menos tenemos una elección histórica donde los salvadoreños, por primera vez en la historia reciente, vamos a poder elegir directamente a los diputados que queremos en la Asamblea Legislativa. De tal forma que, de acuerdo a la definición del derecho al sufragio activo que establece la Sala de lo Constitucional, tenemos la posibilidad de exigirles a esos diputados que nos rindan cuenta del trabajo que están realizando en la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo exigirle que tome en cuenta a la ciudadanía en la discusión de la iniciativa de ley que tiene en la Asamblea. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que los diputados representan a la sociedad entera y que es difícil pensar de que estos se van a desligar del partido o de las estructuras partidarias. Siempre seguirán, digamos, lineamientos partidarios, pero, digamos, ellos sentirán que han sido electos gracias al respaldo popular, al voto directo, y por lo tanto, digamos, habrá de alguna forma más independencia al momento de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Juan Carlos. No, yo creo que la profundidad de la reforma con la que vamos a acudir, que va a estar vigente para las elecciones del próximo domingo, es de tal magnitud, pero lamentablemente siempre por este conflicto partidario que se vive al interior del Tribunal Supremo Electoral, se entrampó la discusión y realmente la orientación a la ciudadanía ha sido muy limitada, extremadamente limitada. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar con la gente, ir a capacitaciones, ir a conferencias, a charlas y explicar la profundidad de la reforma y explicarle a la gente, por ejemplo, que si usted vota por un rostro no está traicionando a su partido, está dándole el voto a su partido. Si usted marca un rostro, ¿verdad? Explicar ese tipo de cosas a la gente le llega, como decimos en buen salvadoreño, le cae el 20 de la importancia que tiene de identificar a personas con nombre y apellido, personas de carne y hueso, que eventualmente van a recibirlo en la Asamblea Legislativa cuando tenga una demanda. Nos decían, por ejemplo, en Santa Ana, la vez pasada, decía, es que ahora sí ya vamos a saber a quién le dimos la marca y el partido al que votamos ya vamos a poder decir, buscamos a fulano de tal en la Asamblea Legislativa. Eso, que parece una cosa muy puntual, tiene una enorme significación en términos de la relación. Es valiosísimo. Alicia. Yo estoy totalmente de acuerdo con que este mecanismo va a permitir, digamos, identificar por cara, ¿verdad? Y de una u otra forma acercar al electorado. Pero para mí creo que es muy importante que la gente entienda que después de votar
tiene que venir un proceso también un poco desde la sociedad también, ¿verdad? De informarse cómo es que votan los diputados por los que ellos, o las caras por las que ellos votaron. Es decir, hay 3 años que van a permitir, y ahí sí hay un ejercicio que tiene que venir, ¿verdad? De informarse, de darle seguimiento, cuáles son las iniciativas, cuáles son la temática que trabajan. Ciertamente hay una línea política partidaria que puede primar, pero uno con un poco más de información puede llegar, digamos, a una siguiente elección, en el supuesto de que se mantenga el mismo sistema, ¿verdad?, y ya tener más argumentos para decidir apoyar a ese candidato o simplemente retirarle el apoyo. Es una forma de ejercer también el derecho del ciudadano, ¿verdad?, a elegir, y luego a que eso se traduzca en una forma de rendición de cuentas, ¿no? Gustavo, antes de ir a la pausa. Yo creo que lo que no se quiere a veces entender es que hay que darle el poder a la gente. La democracia es exactamente eso, es la igualdad que todos tenemos, es los únicos espacios donde somos iguales, donde tenemos poder, donde nuestro voto tiene un poder. Y eso se tiene que traducir, y ya lo hacemos, ¿no? Elegimos un presidente y un vicepresidente a través de un partido político, a través de una propuesta de un partido político. Elegimos alcaldes y alcaldesas, ¿no?, a través también de un partido político. ¿Y por qué no vamos a poder elegir candidatos que nos propongan desde la asamblea, para la asamblea, los partidos o no partidarios en este caso, ¿no?, como un ciudadano independiente? Creo que eso es lo que hay que potenciar. Eso nos favorece a todos, porque los que vamos a elegir para cargos públicos son servidores públicos, están pagados por los impuestos que todos los salvadoreños pagamos y nos deben de rendir cuentas porque tienen que administrar la cosa pública. Claro, cada partido, cada postura tiene una propuesta y eso es lo que le tiene que ofrecer al ciudadano. Y cada individuo también tiene que recoger lo que dice la Constitución, tienen que ser probos, tienen que ser honestos, tienen que estar calificados, ¿verdad?, tienen que saber a qué se están metiendo. Y hasta el momento eso era desconocido. O sea, uno votaba por un símbolo que no sabía qué calidad había detrás de ese símbolo. Y eso nos lleva a la pausa y a la ya primera declaración también de Alicia en lo que nos desayunamos hoy, de un FMLN que dice no vamos a ratificar esta reforma y nos quedamos con el voto por bandera. A ver, eso nos mueve un poco la conversación de hoy, porque precisamente es una declaración que va a tener un impacto en lo que estamos platicando. Y con eso quisiera regresar después de la pausa. Este es nuestro foro electoral y hoy conversamos con representantes de la sociedad civil, de ISD, René Landaverde, Juan Carlos Sánchez de FESPAD, Alicia Miranda de Fundaungo y Gustavo Amaya de CECADE. Ya volvemos. Estamos dándole continuidad a nuestro foro electoral después de haber conocido las propuestas de candidatos a alcaldes y diputados. Ahora valoramos, hacemos una reflexión de esas propuestas y del proceso electoral, del proceso democrático, la reforma que nos llevará a elegir de forma distinta a los diputados. Y están con nosotros Gustavo Amaya, director de CECADE, Alicia Miranda, coordinadora del programa de gobernabilidad democrática de Fundaungo, René Landaverde, de Iniciativa Social para la Democracia, él es coordinador del área de reforma política, y Juan Carlos Sánchez, coordinador del programa de transparencia de FESPAD. Tienen valoraciones sobre todo lo que está pasando, y hoy pues que se publica esta información del secretario general del FMLN diciendo nosotros no vamos a ratificar la reforma para votar por persona, esta es un decreto transitorio que nos va a permitir votar el domingo, pero ¿qué significa entonces para ustedes que a esta altura de todo lo que han planteado como avance o impacto positivo para la democracia, esta declaración se dé? Juan Carlos. Bueno, sí, para nosotros, como dijo Alicia, es una declaración lamentable, previsible,
considerando las resistencias que todos los partidos políticos, y quiero subrayar el todos, porque así es, que todos los partidos políticos han expresado esta reforma. La agenda de las reformas electorales comenzó desde mucho antes, pero podríamos situar un inicio en los acuerdos de paz. Y luego han venido con el tiempo sucediéndose una serie de reformas, algunas de ellas inclusive regresivas, pero desde las organizaciones sociales ha existido una cantidad de propuestas de reformas para democratizar el sistema electoral tan retrasado que tiene El Salvador. No es un tema de 2009, es un tema de la reforma que viene desde hace muchísimo tiempo, y lo que estamos ahorita, lo que se ha logrado reformar positivamente es nada más la punta del iceberg de toda la reforma y quizás la refundación del sistema político partidario de El Salvador. Y aún ese poquito avance que tenemos, resulta que existen indicios y fuertes presiones porque lo retrocedamos. Lo menos que podemos hacer las organizaciones sociales es cuestionar esa posición. Esa declaración que hemos leído ahora a través de un medio de comunicación del secretario general del FMLN, realmente lo menos que podemos decir es que nos entristece. Esperaríamos que los partidos políticos, luego de conocer las encuestas de opinión donde tienen una posición sumamente desventajosa y sumamente baja, deberían estar en la vanguardia de la reforma del sistema político electoral. Sin embargo, eso no lo estamos viendo. René. Muy bien. ¿Qué opina? Como organizaciones hemos estado, digamos, seguros que los partidos políticos este sistema de votación no les gusta. Los partidos han estado muy cómodos con el sistema de votación tradicional, porque de esa forma se han garantizado, digamos, el control sobre los diputados que resultan electos finalmente. Ahora, acordémonos que este sistema de votación digamos, que se estableció a partir de una sentencia que declara inconstitucional el sistema de votación por bandera, los partidos políticos tuvieron que cumplirla a la fuerza. Emitieron una serie de decretos tratando digamos, darle cumplimiento, pero que al final tenía los mismos vicios de inconstitucionalidad. Ningún partido, sin excepción, estaba a favor de que se estableciera este sistema de votación. Ahora, no nos parece a nosotros ahora extraño que se diga que no se va a establecer este sistema de votación de forma permanente. Ahora, esto también es un llamado de atención para todo el movimiento social, para que comencemos a preparar toda una labor reivindicativa para defender el sistema de votación. Es un sistema de votación que ha costado a la sociedad salvadoreña que se establezca. No ha sido por voluntad de los partidos políticos por el cual tenemos el sistema de voto por persona, pero también es necesario que la sociedad civil nos unamos y comenzamos a trabajar para ejercer presión sobre los partidos políticos y la Asamblea Legislativa para que este sistema de votación sea de carácter permanente. Es más, dentro de las propuestas, como ya decía Juan Carlos, estas propuestas no son del 2009, han estado en las agendas de las organizaciones de la sociedad civil durante años, y la Asamblea Legislativa nunca quiso legislar para establecer un sistema de voto por persona, solo fue posible gracias digamos, a la actitud valiente de 4 magistrados en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y que ya vamos a hablar un poco de eso, porque no sé si también puede estar en el entramado ese nombramiento y la posibilidad de remover a los miembros de la Sala, y que es una discusión también en la Asamblea Legislativa, claro, pendiente. Alicia, usted vio este tema hoy, como dijo, un desayuno pesado. Desayuno bien pesado. ¿Qué opina? Yo también estoy de acuerdo que es la temática de las reformas electorales es una temática que viene impulsada desde hace mucho tiempo durante organizaciones, especialmente durante organizaciones de la sociedad civil, pero y estoy de acuerdo con que el llamado es para seguir apoyando posterior a las elecciones, ¿verdad? Es un pequeño avance. Como decía Juan Carlos, es un pequeño avance, ¿verdad? Que no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir impulsando, apoyando, ¿verdad? Y al mismo tiempo no olvidarse también que hay otras reformas electorales que también vienen impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, que son
tal vez en otra dimensión, en otro nivel importante, ¿verdad? Pero que no hay que descuidarlas que también. ¿Pierden sentido si tomamos el tema del voto por bandera como el método inamovible? Es decir, una ley de partidos políticos que no va a permitir democratizar incluso los partidos desde dentro, tampoco tiene entonces mucho sentido, como igualmente los consejos municipales plurales y otras de esas reformas. Sí, exactamente. Bueno, desde un asocio, ¿verdad?, donde Fundaungo forma parte para elaborar una propuesta de ley de partidos políticos con una naturaleza bastante específica porque se está trabajando con los partidos políticos. Estamos tratando de impulsar una serie de temas, ciertamente le comentaba a los compañeros que hay ciertas resistencias a algunas temáticas, ¿verdad? Pero yo soy positiva, ¿verdad? Sé que tenemos cuesta arriba más con esa declaración, pero creo que es momento después de las elecciones para tomar más fuerza, ¿verdad? Seguir apoyando Ahora, pero el frente no es ni siquiera positivo, es decir, no hay todavía algo que haga valorar a ninguno que el método no funciona o que el método no es eficiente, sino ya adelanta criterio, incluso pese al resultado que pueda tener el mismo partido con el método, diciendo no vamos a futuro con esto. Entonces, Gustavo, ¿qué opinión le merece? Mira, yo recuerdo un cartel finales de 1800, que era una convocatoria a una reunión en un barrio de Francia, que decía, se convoca a los ciudadanos a debatir sobre un problema del barrio, ¿no? Y al final tenía una frase que decía, del choque de opiniones saldrá la luz. Para mí, esa frase se me quedó grabada porque la democracia es eso. Hoy el FMLN sale proponiéndonos a los ciudadanos que ellos no quieren. Más del 50% ya en las últimas encuestas que salieron decía que la preferencia de la población era votar directamente por los candidatos. Entonces, yo creo que los partidos que se están oponiendo o que quieren revertir reformas también se van a enfrentar a una opinión ciudadana, al soberano, a los que elegimos. Entonces tienen que medirlos políticamente, ¿no? O se acomodan porque ya los tiempos de la dictadura pasaron. O sea, los tiempos de imponer, de someter a la gente, eso ya quedó en el pasado. Entonces tenemos que ir transitando de esa cultura autoritaria a una cultura en la que evidentemente todos podemos expresar nuestra opinión. Tenemos población más democrática, pero con partidos no democráticos. Hablando de que todos tuvieron una oposición a este sistema de votación. Pues yo creo que a eso nos estamos enfrentando. O sea, hay que entender que las transformaciones en una sociedad, una de las cosas que más cuesta cambiar es la cultura, ¿no? Entonces, somos una generación todavía, somos un país todavía que estamos acostumbrados a agachar la cabeza porque pasamos más de 60, 70 años con regímenes autoritarios. Los últimos 20 años han sido el último periodo en el que la población ha visto y ha ido ejerciendo su derecho, ¿no? Y participando de manera democrática, escogiéndose, equivocándose, premiando, ¿verdad? Seleccionando mejores, seleccionando peores, pero utilizando el mecanismo donde nadie ha impuesto fraude para eso. Entonces, creo yo, bueno, y la expresión es esta, ¿no? O sea, nosotros somos ciudadanos de organizaciones, ¿verdad?, que consideramos que tenemos que avanzar en eso. Y la población creo que ha avanzado bastante. Hemos ido avanzando de ser habitantes a convertirnos en ciudadanos, ¿no? Que somos... Hay un elemento dentro de esto que quisiera que reflexionaran y nos dieran sus apreciaciones. La carga ideológica de estas elecciones es muy diferente a lo que hemos tenido antes. Se terminó de verdad la Guerra Fría salvadoreña de comunismo, capitalismo, o qué percibieron en esta campaña en términos puros de esa que ha sido quizás la problemática política más grande de este país, la polarización. Alicia. Ciertamente en las elecciones para diputados y para consejos municipales los niveles de polarización no son iguales que en las presidenciales.
O sea, es muy marcado el tema de la polarización en las presidenciales. Uno lo nota, uno lo puede medir, uno lo observa y lo siente. ¿Qué pasa en el caso de estas elecciones? Bueno, se elige, por ejemplo, los consejos municipales que lo representa la figura del alcalde, ¿verdad? Ahí hay una vinculación un poco más directa con la población, podría decirse, ¿verdad? Y las necesidades de la gente, que pasan más allá de lo ideológico. O sea, la gente tiene necesidades en su comunidad, necesidades materiales, ¿verdad? Bien tangibles, y que van más allá de lo ideológico, sobrepasa la discusión, ¿verdad? Y los niveles de exigencia. Y en el caso de los diputados, sí hay un poquito más marcados los niveles de polarización, pero no como en las presidenciales. Eso podría ser como una respuesta, ¿verdad?, a por qué, ¿verdad?, no se ve ese nivel de polarización en esta elección. Hay otros elementos que tal vez los compañeros nos podrían aportar, ¿verdad?, desde su perspectiva. Correcto. Creemos que mientras no existan procesos serios de formación política al interior de los partidos políticos y comencemos desde los partidos a cambiar, digamos, la forma de pensar de la militancia, seguirá la sociedad salvadoreña en cada elección, sea presidencial o para alcaldes y diputados, siempre va a haber esa confrontación y esa polarización. Vemos con mayor fuerza esa polarización en los municipios, porque acordémonos que de acuerdo al sistema, como se eligen los consejos municipales, el partido que saca la mayoría de votos, ese gana el consejo municipal. Entonces es un pleito por todo o nada. De ahí que nosotros hemos considerado que una propuesta de integración proporcional o plural de los consejos municipales podría contribuir a despolarizar. ¿Pero es una pelea realmente ideológica o se vuelve hasta personal? Porque hemos visto, y ahora con más frecuencia, candidatos que incluso fueron alcaldes con un partido, hoy compiten con otro. Entonces, si la carga ideológica ahí pasó a segundo plano. Sí, Juan Carlos. No sé si tú quieres. No, es que yo también quisiera quizás no satanizar lo ideológico. Creo que lo ideológico es justamente parte del juego. Yo creo que es válido que las diferentes propuestas partidarias tengan identidad ideológica, que la gente sepa con claridad de cuál es el trasfondo filosófico, ideológico, político, estratégico de las plataformas que están ahí. Entonces yo en ese sentido quisiera como rescatar el componente ideológico. Lo que yo creo que sí tenemos que avanzar en el sistema político electoral es en los mecanismos de discusión de esas propuestas y en los mecanismos de participación de la gente para estar presente en las decisiones y estar presente en los debates de eso. Yo sigo insistiendo, creo que uno de los elementos positivos, que además en esta elección lo hemos visto desdibujado, es el factor ideológico. Usted mira algunas propuestas y ya al entrar en la profundidad de las propuestas incluso encuentra ciertas coincidencias entre partidos que en la etiqueta se definen como opositores ideológicamente. Pero ya cuando usted entra en algunos temas se da cuenta que ahí hay elementos coincidentes. ¿Qué será? Y eso quizás tiene que ver con que incluso el factor ideológico no está suficientemente sustentado. Ahora, lo que sí ciertamente ha bajado, y como dice Alicia, las elecciones municipales y legislativas tienen otro comportamiento, es esa confrontación. Es decir, aquel himno de que vamos a pisotear la tumba de fulanos y todo eso, creo que en esta elección afortunadamente lo hemos visto, pero la reforma electoral todavía ni siquiera ha tocado ese punto. Gustavo. No. Fíjate que yo creo que hay un cambio importante de la elección 2009 a la fecha en torno a lo que se llama polarización. Es que anteriormente estábamos sometidos los ciudadanos al miedo. Ahí viene este que nos va a hacer jabón, ¿va? Y ahí viene el otro que nos va a bolsear, que nos va a dejar chulones. O sea, la confrontación ideológica estaba basada sobre eso. Hoy creo que un spot vi por ahí que medio decía algo, ¿va? Pero en general ha desaparecido el ocupar el miedo como un factor de influencia política electoral.
en esta campaña. Creo que hay que rescatarlo, aunque digamos que fue un poco caótica la campaña, pero se abandonó ya eso. Eso es avance para el país. O sea, que a uno lo manipulen por miedo, ya no va por conciencia, ya no va por raciocinio, ya va por instintos, ¿no? Eso creo que también los partidos lo han entendido, que en vez de producirles beneficio, el generar miedo y el levantar banderas de terror sobre uno o sobre el otro, pues no les traía ningún rédito político. Hay que rescatar eso. Vamos a ir a la pausa. Enseguida volvemos con otros elementos importantes que reflexionar de este proceso electoral. Espérenos, en breve volvemos. Profundizamos en el foro electoral. Hoy son las valoraciones del proceso, las valoraciones de la campaña, lo que se ha visto, lo que se esperaba, contrastando con las ideas de organizaciones de la sociedad civil. Nos acompañan hoy René Landaverde, coordinador del área de reforma política de ISD, Juan Carlos Sánchez, coordinador del programa de transparencia de FESPAD, Alicia Miranda, coordinadora del programa Gobernabilidad Democrática de Fundaungo, y Gustavo Amaya, director de SECADE. Hay otros elementos que creo valen la pena reflexionar, y son dos, y por razones del tiempo los voy a adelantar para que tal vez los entremezclamos, porque tienen en algún momento algo de común denominador: la preocupación del tema transparencia por los fondos de campaña. Eso llevó a que los candidatos no partidarios fueran como una amenaza, los candidatos no partidarios también como una posible solución a lo que hablábamos en los bloques anteriores, un escape de la sociedad para no ir con ningún partido y presentar estos candidatos, y el tema de transparencia en general sobre la campaña, los costos y quién está financiando todo esto que hemos visto. Ya se habla de algunos candidatos que incluso gastaron más de 8 millones de dólares para una campaña y nadie sabe cómo lo sustentaron. Gustavo. Mira, yo creo, y eso comparto con la estructura de partidos políticos, El Salvador necesita una fuerte estructura de partidos políticos democráticos, transparentes, ¿va?, que cimenten el sistema. No podemos, creo que como ciudadanos tenemos el derecho de optar como individuos, pero un individuo es un individuo, su límite está marcado por su conciencia y por sus valores, ¿va? Pero la Constitución nos da el derecho de participar. Creo que el partido político es ese conglomerado que tiene una ideología y que tiene una propuesta programática, incluso que puede limitar a los individuos, ¿no? O sea, es a quien le podemos pedir cuentas: mire, ¿cómo se gastó este dinero?, ¿no? Rinda cuentas, diga de dónde lo están financiando, diga cuál es el mecanismo de selección de sus candidatos, ¿no? Entonces, yo en esa dirección creo que avanzar en los temas de transparencia es mucho más fácil a través de un sistema institucional de partidos políticos, una regulación que equipare también a los individuos que quieren participar individualmente, ¿no? ¿Verdad? Y como en otros países del mundo, si aquí no estamos inventando el agua para el café, ¿verdad? En la mayoría de democracias ya un poco más avanzadas, el Estado define las franjas de no solo decir a qué hora, sino cuánto tiempo tenés de acceso. En vez de darte dinero, te da los espacios de publicidad, y entonces permite una competencia sana en igualdad de condiciones. Creo que tenemos que caminar en esa dirección. René. Muy bien. Uno de los, digamos, de los obstáculos que se le puso a las candidaturas no partidarias, y uno de los temores que se pretendió infundir en la sociedad, es que digamos, el crimen organizado, dinero proveniente del narcotráfico, se iba a financiar candidatos no partidarios. Ahora, en El Salvador no existe una regulación al financiamiento privado de los partidos políticos, precisamente porque no tenemos una ley que establezca, digamos, que los partidos políticos están obligados a, digamos, a revelar las fuentes que están financiando y los montos
que están dando, y además a informarle a la sociedad en qué se están gastando el dinero que proviene tanto del Estado como de fuentes privadas. Ese es un elemento que ha conllevado fundamentalmente a sobornos transnacionales donde hay intereses, no sabemos, de grandes empresas seguramente en el financiamiento de las campañas políticas. Hay diversas propuestas, desde establecer una ley que establezca la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, hasta una ley de partidos políticos que establezca regulaciones sobre el financiamiento, que los partidos estén obligados a informar a la sociedad de dónde proviene su dinero y en qué se lo gastan. Hoy en día, obviamente, nadie sabe cuánto está gastando un partido político en una campaña. Lo que existe normalmente son estimaciones que se hacen por parte de algunas organizaciones o instituciones que hacen algún estudio de monitoreo al gasto de campaña, que nunca es eso preciso, pues, sino más bien debe existir una regulación que obligue a los partidos a decir a la sociedad en qué se están gastando el dinero. Ahora, ¿y estamos seguros de que en esta campaña no tenemos narcocandidatos o crimen candidatos, aún con todo esto? No lo sabemos. Pues no lo sabemos. Yo es la duda. Creo que los partidos políticos porque en no México están... dijeron, claro, miren, ya está certificado que hay un esfuerzo. En Guatemala también hay serios indicios de esto. No, yo creo que los partidos políticos no están blindados ni vacunados contra esta situación, sino tenemos casos de personas vinculadas a partidos políticos que están enfrentando procesos. Hasta la campaña de Obama tuvo que devolver un dinero hace poco. Exactamente. Entonces no es por ahí. Yo creo que en la debilidad del sistema político de El Salvador, no es necesariamente que sea un candidato independiente el que puede verse envuelto en una situación. También los partidos políticos pueden. Ahora, yo quisiera retomar lo que dice Gustavo. Yo creo que los partidos políticos deberían ver en la reforma electoral integral una oportunidad de desarrollo, de consolidación y crecimiento. Y nosotros en FESPAD, por ejemplo, hemos dicho y lo hemos sostenido que nosotros no estamos planteando la eliminación del sistema de partidos políticos. Por el contrario, lo que buscamos es el fortalecimiento de los partidos políticos. Compartimos con SECAD esa visión de que además, esa disposición constitucional que les confiere un rol especial a los partidos políticos, nosotros creemos que es válida para el sistema democrático, para el libre ejercicio de las ideas y el debate político de la sociedad. Nosotros lo que queremos es justamente que los partidos políticos fortalezcan, sean vigorosos, sean representativos, sean transparentes, que permitan la participación, que la democracia que pretenden impulsar en la sociedad también la vivan en su interior y no solo hacia afuera. Es imposible pensar que vamos a instaurar un régimen realmente democrático si los instrumentos que son los partidos políticos no viven una democracia interna. En ese sentido también queremos dejar clarísimo, asentado, que no es una actitud antipartidaria, al contrario, es una actitud estricta, bastante apegada a los partidos políticos, y en eso suscribimos todas las organizaciones que estamos aquí y otras que nos acompañan, la importancia de esta reforma del sistema político de forma integral. Vemos con mucha preocupación que cuando hablamos de ley de partidos políticos todo el mundo se viene atrás porque consideran que es un ataque y no deberían verlo así. Alicia, su opinión. Sí, mi opinión va en ese sentido, Juan Carlos, y es que yo creo que hay como un consenso en todas las organizaciones de la sociedad civil y en diferentes instituciones, organismos, de que necesitamos una ley de partidos políticos o una ley que regule todo lo que tenga que ver con financiamiento, regulación de campañas, pero el reto, digamos, para todos los que estamos de acuerdo con eso, con fortalecer la democracia a través del fortalecimiento del sistema de partidos y leyes, ¿verdad? El reto es cómo hacerlo, es decir, luego después de las elecciones se abre la discusión nuevamente. Hay no solamente los partidos políticos como instituciones, ¿verdad? Estarían regulados. Por ejemplo, una de las cosas que se tendría que abrir la discusión es la posibilidad de que incluso los medios puedan ser regulados durante las campañas. O sea,
algunas personas dicen, este es un tema que no va a pasar, ¿verdad? Porque se tocan intereses o lo que sea, pero aquí no solamente son los partidos políticos, sino otras instituciones, ¿verdad? Que tienen que ponerse también en remoto. Con lo que han visto en la campaña, ¿qué apreciación tienen? ¿Ha habido más dinero, menos dinero? ¿Es sospechoso, no sospechoso? Yo creo que esto es como cuando uno en su colonia o en su barrio ve a un vecino, normalmente funciona como cada uno de nosotros y de repente cambia el carro, trae 4 carros más y vamos a decir, ¿y este se sacó la lotería o cómo es la cosa? Y preguntaba esto por los patrocinadores externos que en algunos partidos han sido más evidentes que en otros. Entonces, en esa línea yo creo que nos merecemos respeto, si es que estamos viviendo en democracia. Si alguien me quiere convencer a mí que yo vote por él, me tiene que decir, mira, yo me estoy financiando con cuchumbo en la calle pidiendo una cora para la campaña, porque me dio fulano tal cantidad. Sabemos que los partidos políticos son influenciables, ¿verdad?, por grupos de presión. Y como dice el dicho, el que paga el mariachi dice cuál es la canción. Entonces, lo que queremos es transparentar eso, ¿verdad? Y hemos visto unas campañas muy potentes en términos de dinero. Y la duda queda. Puede ser donantes privados, pueden ser donantes extranjeros, puede ser narcotráfico también, ¿verdad? Pero creo que es responsabilidad pública, porque los partidos políticos no son entes privados, están reconocidos en la Constitución, son entes públicos también. Terminamos, Juan Carlos, contigo antes de ir a una breve pausa. Sí, igual, nosotros creemos que la falta de transparencia que estábamos observando en el sistema político es incongruente con los avances que de alguna manera El Salvador está experimentando en materia de transparencia. Es decir, el ambiente que se respira, hay una ley de acceso a la información pública, está el presidente de la República próximo a nombrar a los comisionados del instituto, es decir, hay varias coyunturas y varios procesos en la sociedad que nos están diciendo hay que transparentar la actividad pública. Lamentablemente eso no vemos, esa misma actitud no la vemos en los partidos políticos y eso creo que es incongruente con el contexto general del país. En un minuto regresamos para el cierre de este foro electoral de hoy. Ya volvemos. Tengamos tiempos iguales y cuando usted escuche sabe que va a terminar, termina, cierre la idea, ¿verdad? Llegue al... ¿Está bien? Sí, ahí está. A ver, vamos. Ok. Bueno, vamos a terminar nuestro foro electoral de hoy, que ha contado con la participación de representantes de la sociedad civil a través de instituciones como ISD, FESPAD, Fundaungo y SECADE. Por supuesto, estamos en el momento en el que todo el mundo especula. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo será? Pues bueno, no puedo abstraernos de esa realidad y preguntarles, ¿qué creen que va a haber de resultado en cuanto a esta aplicación del voto? Muchos hablan de que va a haber demasiada confusión en la gente, que la gente no va a saber aplicar el voto. Ustedes que han andado, entiendo, como instituciones promoviendo la forma de votar, ¿qué opinión tienen? Alicia. Según las encuestas, se mantiene un poco la confusión, pero la gente sabe, ¿verdad? La mayoría de gente sabe cómo votar. Lo que sí hacen énfasis es que no se les informó como ellos esperaban, como se esperaba, de la manera más adecuada. Yo creo que en mi caso de mi participación quiero hacer un llamado más bien a la población para que vayan el domingo, pese a las especulaciones que puedan haber respecto a cómo votar. Es sencillo, ya organizaciones de la sociedad civil como FESPAD y ISD han estado trabajando, ¿verdad? También el Tribunal Supremo Electoral. Hay diferentes formas de informarse, hay que ir, no hay que dejar que otros decidan por uno, y yo creo que ahí haría mi última. Perfecto. René. Bueno, como ISD estamos movilizando un grupo de observadores electorales para el 11 de marzo
pretendemos cubrir, tener representantes en los 14 departamentos, un promedio de 500 observadores electorales, precisamente porque es el momento que los ciudadanos vayamos a defender el voto, es decir, que se respete la voluntad expresada de los ciudadanos mediante las marcas por los candidatos, y que al momento de contar las marcas por las juntas receptoras de votos no se vayan a quitarle marcas a un candidato y ponérselas a otro. Es el momento de que la ciudadanía vayamos a votar el 11 de marzo, de que elijamos directamente a nuestros diputados en la Asamblea Legislativa, y sobre todo que denunciemos cualquier anomalía que se exprese en las elecciones. Nuestros observadores electorales estarán, digamos, a la disposición para recibir cualquier denuncia. ¿Pero sienten que la gente sabe lo que va a ir a hacer a esta altura? Pienso de que la campaña, no obstante, ha comenzado tarde por el Tribunal Supremo Electoral. El sistema de votación no es difícil, la población lo asimila con facilidad. Creemos de que este miedo que se ha estado infundiendo sobre que el sistema es difícil es un tanto para precisamente retroceder en el sistema de votación. Los resultados de la votación, ojalá que no hayan muchos votos anulados porque la ciudadanía votó inadecuadamente, porque digamos esta va a ser la herramienta que los partidos políticos tomarán para decir que este sistema de votación por persona en El Salvador no funciona, que es inadecuado, que la sociedad no estamos preparados para este sistema de votación como para imponernos nuevamente el sistema de voto por bandera. Juan Carlos. No, yo creo que la ciudadanía, si bien es cierto, las investigaciones de opinión pública han ido demostrando que la gente dice cada vez más dice que sabe cómo votar, yo creo que ha sido insuficiente. Yo creo que muchos votos se pueden perder, se pueden anular, ¿verdad? Porque falta información. Ayer nada menos estaba con unas personas profesionales en la noche y allí mismo, gente que tiene acceso a información, a medios, a internet, había cierta confusión. Yo pienso entonces qué es lo que está pasando en los cantones. Yo francamente creo que se ha hecho mucho. Estas organizaciones que estamos acá hemos estado en una campaña intensa por mucho tiempo, pero creo que va a ser necesario más. Ahora, creo que no va a haber grandes sorpresas en la composición ni de los consejos municipales ni de las alcaldías. Creo que va a haber unos diputados más para un partido, unos diputados menos, pero en términos generales, digamos que la correlación política especulamos que más o menos se va a mantener. Creo que donde puede haber sorpresa es quiénes van a integrar eso. Yo supongo que algunas dirigencias se pueden llevar una sorpresa no tan agradable, porque esto de los candidatos de rellenos que van en las posiciones finales, finalmente pueden cambiar. Gustavo, terminamos contigo. Es el que le queda menos tiempo. Rápidamente, no, el llamado es que vayamos a votar, ¿no? Independientemente no lo tengamos del todo claro, preguntémosle al vecino, acerquémonos a un centro de información. Creo que incluso en los mismos centros de votación va a haber del Tribunal Electoral algún nivel de orientación de los mecanismos para votar, ¿verdad? No dejemos que la confusión nos lleve a la apatía, ¿verdad? Y creo que lo que se va a demostrar es eso. O sea, estamos probando un nuevo sistema que va a ser positivo, que es positivo, que está siendo valorado como positivo y que hay que mejorar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto contar con su presencia, sus valoraciones desde las organizaciones que representan y pues enriquecer este foro electoral. Le esperamos mañana. Vamos a terminar nuestra participación con el foro electoral y haciendo nuestro foro ciudadano para que luego la ciudadanía sea también la que valore todas estas temáticas que están en juego para el próximo domingo. Hasta mañana. Probable que pueda captar siquiera la mitad de lo que se saca en el Piro y descargarla en otras quebradas, y con eso pues se repartiría el caudal, evitaríamos riesgos en la zona de la Málaga, evitaríamos esa tragedia que me dolió mucho porque casi fue